Bien. Bueno, antes que nada, Leandro, muchísimas gracias por venir a este espacio de Agate Catalina y brindarme de tu tiempo, que yo sé que estás con una agenda muy apretada, así que muchísimas gracias. No sé cómo querés, si te trato de doctor, Leandro, cómo te sentís más cómodo para... Leandro, me parece mejor, Leandro, ¿no? para dialogar. Bueno, ya te voy a hacer una pregunta, por empezar, una pregunta que es de lo que todos están hablando, que es el tema de la decisión de Javier Milei y el veto a la reforma del presupuesto universitario. Vos, como docente de la UBA, ¿cómo ves la marcha que hubo de las marchas de la vela? Viste que se concentró muchísima gente. Gente que es de la facultad, gente que no es de la facultad, todos sumándose a una misma petición al presidente Javier Milei que cambie la postura del veto. ¿Vos qué tal Sí. desde adentro? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar veo un gobierno muy insensible con algunos temas que son muy profundos para la mayoría de la sociedad, por lo menos para una porción muy importante de la sociedad, que somos aquellos que precisamos del Estado como herramienta que garantice la igualación en las oportunidades, no que otorgue privilegios, pero sí que asegure derechos, ¿no? Y veo al gobierno en una actitud muy insensible frente a esas circunstancias y para con esas personas. Y me parece que la discusión sobre el presupuesto universitario tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con si el Estado debe existir o no y cuál es el rol que tiene que tener mientras exista. Y una de las consecuencias de las diferentes miradas que tiene nuestra sociedad o los representantes de nuestra sociedad hoy impacta directamente en el sistema universitario, porque el presidente lo ha dicho muy claramente desde su campaña, que lo considera una herramienta de cooptación de la izquierda, del comunismo, del socialismo internacional, y que además él no cree en la educación pública y que cada uno tendría que poder arreglarse solo. Y además tiene un problema financiero en relación al déficit fiscal, que es un problema real, grave, que heredó, que no produjo. Y bueno, busca equilibrar ese déficit fiscal sin importarle el costo social que tenga, y hay otros a los que nos importa, hay otros y otras a los que nos importa el costo social, y no estamos de acuerdo con que el equilibrio fiscal tenga que ser sostenido por la educación pública, por la salud pública, por los jubilados o por más de la mitad de pibes y pibas que son pobres en nuestro país y tienen menos de 18 años, que hay otras formas de conseguir el equilibrio fiscal, que los que más tienen que pagar más, que los que más ganan tienen que pagar más, ¿no? Que nuestro sistema impositivo es injusto, que todavía hay bolsones de privilegios y de negociados, y que no es la universidad el enemigo ni del déficit, ni del progreso, ni del Estado, ni de la sociedad. Cuando vos hablas de que el presidente Javier Milei lo dijo en campaña, el tema de las universidades que tienen una ideología que no es la que él comparte, Sí. y también a la vez vos planteás esto del equilibrio fiscal. ¿Vos pensás como docente y como dirigente de la Unión Cívica Radical, vos pensás que puede llevar esto personal a esta decisión de, bueno, hago un recorte por la universidad pública porque, como lo dijo en campaña, él va a ser un topo del Estado para destruirla? ¿O pensás que se centra solamente en números como economista? No, en primer lugar creo que ya no es un topo, está absolutamente descubierto. Sus intenciones son claras y transparentes, no las niega. Su objetivo es destruir el Estado. El problema es que no lo escuchamos o cada quien escucha del presidente lo que quiere escuchar y no todo lo que dice. Entonces su objetivo, dicho por él, no interpretado por mí, el objetivo del presidente Milei, según el propio presidente Milei, es destruir el Estado. Y lo que está haciendo es destruir el Estado y lo destruye desde sus cimientos más profundos. La educación es la principal herramienta que tiene un Estado para progresar. La salud es lo que garantiza que se pueda acceder de manera plena al derecho a la educación. Bueno, va por esos dos derechos. No, a mí no me parece loco, me parece coherente con lo que
el presidente Milei propuso en su campaña. Por lo tanto, claro, es salud y educación o presidente Milei. Vos como docente de la universidad, ¿vos ves esto que el presidente Javier Milei dice, que la universidad es para gente rica? ¿O vos cómo ves desde tu No, visión de Cata, docente? pero no es que yo lo Porque veo. vos docente dentro del aula, es muy importante tu visión. Vos dentro del aula vos podés ver los alumnos que van. El presidente Javier Sí, Milei está sosteniendo que la universidad es solamente para quienes más tienen y que es mentira que los pobres, bueno, Spert también lo comentó, Spert dio un sí. comentario de que los pobres no van a la universidad. ¿Vos qué le decís al presidente Javier Milei y a Spert, que Que el sostienen esta presidente, postura? ambos, tanto el presidente Milei como el diputado Esper, son economistas. La economía es una ciencia, se rige por datos. Más allá de lo que yo veo en mis cursos, que ahora te digo lo que yo veo en mis cursos, los datos desmienten sus afirmaciones que son mentiras. Y además son mentiras que buscan desviar el debate del reclamo universitario, que es por salarios, no por si en la universidad son ricos o pobres quienes estudian, porque estamos hablando de los salarios de quienes trabajan en la universidad, que es otro tema, ¿no? Pero sin perjuicio de que esa premisa busca desviar el eje del debate actual de las universidades y que al mismo tiempo es falso, eh, yo tampoco veo eso. No solo porque yo sé que no es, de hecho yo soy en mi familia soy la primera persona que termina el secundario, ¿no? Que termina la universidad. Soy la primera que termina el secundario. Entonces, no vengo de una familia rica y si no hubiese tenido educación pública y gratuita en todas las instancias, hoy no sería un profesional y no estaría hablando con vos sobre estos temas como un docente de la universidad pública. Y también yo veo a mis alumnos, a mis alumnas, no solo en la UBA, tengo el honor de poder viajar por todo el país, invitado por estudiantes en general y por docentes también para conversar sobre distintos temas que nos importan y, y no, la mayoría no son personas de muchos recursos económicos y hacen un esfuerzo muy grande por poder estudiar. Y también doy clases en contextos de encierro a personas privadas de libertad, que son de los que pagan por lo que hicieron, ¿no? Porque hay mucha impunidad en nuestro país frente al delito, pero casualmente a los que les doy clases yo no son los que no pagan porque están pagando por su libertad el daño que produjeron y la universidad también ahí da clases y provoca cambios en personas que no solamente impactan en nuestros bolsillos de manera directa, impactan en nuestra calidad de vida de manera indirecta y también finalmente en nuestros bolsillos, ¿no? Porque cuando uno reduce los delitos contra la propiedad, bueno, la propiedad privada es más respetada y cada quien la conserva y no se la roban los cacos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que la universidad pública hace, además de aportar o no al déficit fiscal y no, ni son todos ricos, ni es un dato tan importante, porque si fuesen ricos lo que debiera pasar es que paguen más impuestos. El problema es que tenemos una distribución de los ingresos que es desigual. Acá todos pagamos más o menos lo mismo y los que se enriquecen con ganancias extraordinarias a costa del trabajo de muchísimos que ganan salarios de mugre son los más ricos, así que ellos tendrían que pagar más impuestos también. Así que vos le podrías decir al presidente Javier Milei que no, que como docente vos ves que tus alumnos no son todos ricos, que hay diversidad en las clases sociales, o sea, ahí ya hay algo del discurso que no se puede comprobar con la realidad. No, claro, y que los datos que él tiene a través de los estudios que hace el INDEC, que depende del Poder Ejecutivo, afirman lo contrario de lo que dice el presidente Milei. El propio gobierno del presidente Milei, a través de los registros estadísticos que tiene, reflejan que el presidente Milei miente. Eso es tremendo, Es porque terrible. es tremendo, porque él constantemente como que afirma que eso es mentira y también, como vos decís, tiene una intención de correr el foco de la discusión, porque vos Claro, como docente podés hablar en primera persona de lo que son los recibos de sueldo, que él habla de autorías, el presidente Javier Milei habla de auditar las universidades, pero también, bueno, habíamos estado hablando, estuvo Piera Fernández, presidenta de la FUA,
en el programa también y nos comentó que el tema de los recibos de sueldo también te da un parámetro de dónde está la plata, que es lo que es la Sí, y incógnita que del también gobierno de Javier Milei. el gobierno tiene informes mensuales de en qué gasta la plata la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, porque la universidad rinde informes mensuales de los gastos de funcionamiento y de los gastos en salario. Una vez por mes se le envía el registro de todos los gastos a la Secretaría de Política Universitaria. Y la auditoría se hace. Estaría bien que la Auditoría General de la Nación tenga más recursos, que el Poder Legislativo designe a los miembros que faltan para que auditen más y mejor también a las universidades, porque seguramente hay nichos de corrupción, cosas que están mal hechas a propósito, sin querer, y está muy bien que el Estado y la sociedad tengan información como corresponde, no como forma de cazar a las universidades o de amedrentar a las universidades. No es el Poder Ejecutivo el que tiene que auditar a las universidades, es el Estado, ¿no? Al Poder Ejecutivo no lo audita el Legislativo o el Judicial o las universidades. Bueno, cada poder del Estado, cada organismo del Estado tiene normas para ser auditados y corresponde que sean auditados porque la rendición de cuentas es una obligación de los organismos públicos que administran presupuesto y es un derecho de la ciudadanía. Pero eso nada tiene que ver con el presupuesto que las universidades tienen o dejan de tener. Si algunas universidades y algunos funcionarios hacen mal las cosas, lo que tienen que hacer es ser corridos esos funcionarios, pero no discutir el presupuesto de las universidades según si son auditadas o no. Claro que no. El presupuesto tiene que ser asignado a lo que el Congreso votó. Y esa es la finalidad de ese presupuesto. Y cuando no se asignan los recursos a lo que el presupuesto votó, a lo que el Congreso votó, porque es el legislativo, no es el ejecutivo el que dispone qué presupuesto tienen las universidades públicas, bueno, tendrán que dar explicaciones, pero ¿qué tiene que ver ese debate con que si los salarios de los docentes y los no docentes perdieron un 30 o un 40% durante este año? Nada tiene que ver eso. Si hay alguna universidad donde algún funcionario desvió fondos para algo que no corresponde, ¿qué tiene que ver con que un no docente o un docente gane la miseria que gane? Nada tiene que ver con eso. Y si hay alguna universidad que hace bien las cosas y de la auditoría surge que no tiene ninguna irregularidad, ¿por qué tiene que estar pagando con todo este debate que ensucia la tarea que las universidades públicas hacen? ¿Por qué tienen que desviar el eje de lo que estamos discutiendo, que es por qué a los trabajadores universitarios les pagaron menos, les aumentaron menos o deterioraron la calidad de su salario más que otros empleados públicos? Ese es el debate, no hay otro debate. Nadie niega la posibilidad que haya auditorías, nadie desea que no haya auditorías, claro que hay que hacerla, y también en los años anteriores se han hecho muchas cosas mal. Hacer las cosas mal no justifica destruir el Estado. Hacer las cosas mal obligan a corregir lo que está mal y a sancionar a quienes sean responsables a título individual y hacer las cosas mejor. Pero la manera de mejorar el Estado no es eliminándolo. Y el presidente Milei lo que quiere es eliminar el Estado, no mejorarlo. Vos cuando te presentás en las marchas, en este plan de lucha que presenta la FUA, vos, ¿qué ves en la gente? Porque vos estuviste presente en todas las marchas y también Sí. fuiste bastante agredido por gente que te ataca diciendo que por ahí en otros gobiernos no has levantado tanto tu voz. ¿Qué ¿Qué le decís a esa gente? Vamos por partes. En primer lugar, voy a las marchas porque es mi derecho y me da felicidad poder defender mis derechos haciéndome presente, ¿no? Y acompañar, es mi derecho, pero no lo necesito ejercer en este momento, porque si bien es mi derecho estudiar y aprender, bueno, nada, pero hay muchos que todavía no pudieron acceder a ese derecho como yo. Y yo quiero que tengan la misma oportunidad que tuve yo, ¿no? Entonces, voy con mucha alegría, me da alegría defender el derecho a un futuro como lo sueño. Y además tengo derecho a defender ese derecho, ¿no? Y voy por eso, voy por mis hijos, voy por vos que no te conozco, pero voy por vos, voy por los que no pueden llegar, pero a lo mejor sus hijos mañana pueden llegar, voy porque creo en un país donde la educación sea el norte, que el Estado busque mejorar todo el tiempo, ¿no? Y no que lo limite, no que lo intente cercenar, no que lo intente privatizar, no que lo intente
eliminar. Por eso voy a las marchas, no porque sean muchas, pocas, porque me contengan o no me contengan. Y después, la manera en la cual, otra de las formas mediante la cual el gobierno y sus esbirros buscan desmerecer el contenido de lo que pedimos es individualizando adversarios y poniéndole nombre y apellido a algo que no es de una persona, de 2 o de 10, sino que es de un pueblo, de una nación, de un país, y que lo ordena la Constitución. El derecho a la educación no es una idea mía, es un acuerdo de la Constitución Nacional refrendado por los representantes del pueblo en esos acuerdos trascendentes que los gobiernos no pueden mover. Solo una nueva constituyente podría quitarle el lugar que la educación tiene en materia de políticas públicas, lo cual obliga a un gobierno también, al de Javier Milei, a darle el lugar que la Constitución le da. Pero en relación a mí es mentira, Cata. Yo, por ejemplo, durante la pandemia fui de los pocos que salieron a pedir que abran las aulas, ¿no? Y se lo pedí al gobierno de Larreta también, porque para mí Fernán Quirós en eso de cerrar aulas se pareció bastante a Ginés González García. Entonces, sí, no me hago cargo. Igual cuando puedo contesto y muestro en dónde estaba yo cada momento, ¿no? Porque en abril de 2020, en la legislatura, el video está en YouTube, en el canal mío, no es masivo, pero está por las dudas, por si alguien quiere saber a dónde estaba yo, que es un Hay buen consejo. archivos. Claro, hay archivos. Yo preguntaba en la legislatura, porque esa legislatura funcionó muy rápido, de manera presencial, aún en la pandemia, seguimos legislando con un proyecto mío también para legislar de manera presencial. Planteaba que estábamos dispuestos a ceder por el derecho a la salud, hasta dónde estábamos dispuestos a perder nuestra libertad por ese derecho, ¿no? Y hasta dónde estábamos dispuestos a permitir que el Estado resuelva por nosotros todo y que nos encierre y nos amenace con meternos presos. Yo no coincidí con eso. La verdad es que no coincidí y lo expresé públicamente. Y eso que también tuve pérdidas importantes. En junio de 2020 falleció mi papá por COVID. Mientras Alberto hacía fiestas en su casa, bueno, otros perdíamos a nuestros familiares y no los podíamos nivelar. Entonces, no soy de los privilegiados con la pandemia, no soy de los que se callaron con el gobierno anterior, no soy de los que se beneficiaron de los negocios ni del kirchnerismo ni del macrismo. Y el registro que por suerte hoy las redes sociales tienen de quién es quién y dónde estaba cada uno, me hace dormir tranquilo, mirar a mis hijos con orgullo todos los días, y quien quiera saber dónde estuve, que lo busque en Google, es fácil encontrar. Yo estoy contento, estoy orgulloso de dónde estuve y de dónde estoy. Y ahí voy a seguir estando, además, no me van a sacar por un troll, de donde yo quiero estar. Esto es lo que vos comentás, no solamente te pasa a vos, sino que también, bueno, lo comentaba Piera, que Claro, en este claro. gobierno hay mucho ataque a quienes piensan distinto Uh-huh. y se ataca mucho. ¿Y a vos te pasa que votantes de Javier Milei te ataquen por defender? Porque hay No, mucho, no me mucho pasa tanto votante como a de este otros. gobierno que defiende la postura de Javier Milei, defiende el veto y está en contra de las tomas de facultades, está en contra del plan de lucha que está llevando adelante la FUA. Sí, en primer lugar, no soy de los más agredidos, tampoco soy de los más masivos, ¿no? Y además creo que mi archivo resiste varias críticas. No cambié nada de lo que digo, siempre estuve en el mismo lugar. Me parece que te puede no gustar qué es lo que pienso, pero no es nuevo que lo pienso. Entonces, en ese sentido, los archivos son buenos y malos, ¿no? Porque reflejan quién es uno en su historia, no en su foto. Yo no soy solamente la foto de hoy, yo soy mi película y la escribo yo, soy el director de mi película y soy el guionista, así que uno puede mirar para atrás también con mucha facilidad. Pero no, en relación al... Uy, pará, se me fue, ahí está, perdón, y toqué algo para sacar acá y se me fue. Pero no veo grandes problemas, sé que le pasa hoy a muchos esto mismo, pero no... ¿Estás? Esto es. Perdón. Pero no, la verdad es que no me pasa y no creo que me pase. Va, y si me pasa no me preocupa tampoco, no,
no creo que haya que darle tanta bola a los insultos, me parece que no es nuevo, me parece que el kirchnerismo ¿Vos también crees que es hacía eso gente real mismo. la que insulta o son perfiles que no son? Porque Hay todo, hay gente hay de muy todo. enojada, sí, y no hay un filtro en las redes para que las personas para que sean identificables. Creo que las redes todavía tienen que tener un mecanismo de depuración para que no sea gratis decir cualquier cosa, ¿no? Porque si bien hay que asegurar la libertad de expresión, el derecho a la libre expresión no exime de la responsabilidad por las consecuencias que esas expresiones tienen, ¿no? Entonces hoy en las redes todos tenemos asegurados la libre expresión, pero también no hay responsabilidad. Entonces eso convierte en medio desiguales a los que somos nuestro nombre y nuestro apellido con quienes lo esconden. Pero eso no me hace pedir que no suceda y tampoco creo que haya empezado con este gobierno. El kirchnerismo fue muy duro, por ahí las redes no tenían esta potencia, pero usaban 678, C5N y otros canales, Página 12, para ser tan violentos como lo es Milei y los libertarios hoy. Y nosotros defendíamos también en ese entonces el derecho a la libre expresión y nos defendíamos de los agravios, de las marchas, ¿no? Contra los periodistas que los escupían en las plazas y le enseñaban a los chicos a eso, de los actos en la escuela partidarios y partidizados, de la generación de que el otro es el enemigo, que si no suscribís con el kirchnerismo eras rápidamente el enemigo y te bajaban todo el aparato de comunicación también. Entonces, esto no es nuevo y para quienes no fuimos kirchneristas, sabemos que esto no es nuevo y que el Estado muchas veces es administrado por personas que se creen dueños y no empleados. Y creen que son el Estado y que pueden echar mano a los recursos que hay con discrecionalidad para ensuciar gente. Bueno, lo van a pagar estos, como lo pagaron los que se fueron, ¿no? Porque más tarde, más temprano, nada, todo vuelve, lo bueno y lo malo vuelve. ¿Vos pensás que Javier Milei vendría a ser de estas personas que han estado como empleados del Estado, pero se cree dueño del Estado? Sí, igual que el kirchnerismo, para mí los ¿Para libertarios vos no hay diferencia entre Milei y el kirchnerismo? ¿O sí sí, hay una diferencia? hay diferencias en cuanto a los fines que declaman. El kirchnerismo necesita un Estado robusto para alcanzar un Estado grande, para alcanzar lo que propone, porque el camino que recorren ellos para llegar a lo que dicen que es la justicia social requiere de muchas herramientas que el Estado vuelque al servicio de la sociedad para que esta sociedad sea justa. De ahí a que lo hagan es otra cosa, ¿no? Pero el camino y la meta que propone el kirchnerismo es una y los libertarios proponen claramente otro camino y otra meta. Pero se parecen mucho en sus formas. Son populistas ambos, desprecian la división de poderes, consideran que el adversario o el que difiere es un enemigo, son demagógicos, utilizan placebos en vez de propuestas de políticas públicas, tienen diagnósticos poco serios, tienen propuestas poco responsables, hacen demagogia todo el tiempo, son violentos en su discurso, utilizan el aparato de seguridad para amedrentar a los disidentes. Sí, se parecen mucho en muchísimas cosas. De hecho, la vicepresidenta ayer, no sé cuándo sale esto, pero hoy es 18 de octubre, el 17 de octubre la vicepresidenta ensalzó a Isabel Martínez de Perón, ¿no? Que cuando fue presidenta firmó el decreto de aniquilamiento de la subversión que nombró, porque un gobierno peronista hizo eso. Un gobierno peronista nombró a Macera como jefe de la Armada y a Videla como jefe del Ejército, y fue el de Isabel Perón, ¿no? Y nadie del gobierno dijo que eso estaba mal. Entonces, claro, sí hay un gobierno que se parece mucho al peronismo de derecha, ¿sí? Se parece mucho al peronismo de derecha. Y con el gobierno de Menem, ¿qué parecidos ves? Porque viste que el presidente Javier Milei dice que está orgulloso de parecerse a Menem. Bueno, ¿Vos ahí está el cómo? peronismo de derecha. En definitiva, por eso te digo, tienen Pero muchas para vos, ¿se coincidencias. parece más a Menem o se parece más a el gobierno anterior? En la forma se parece más al kirchnerismo, en el fondo se parece más al menemismo. Y en definitiva es peronismo.
Es tremenda esa definición. Es tremenda porque el presidente Javier Milei hizo una campaña para terminar con toda esa casta que llamaba él. ¿Vos decís que ahora es parte de la casta? Para mí siempre fue parte de la casta. Hoy es presidente, antes de ser presidente era empleado de los empresarios que son parte de la casta, que negocian con el Estado todo el tiempo. Siempre fue casta, Milei. El discurso le sirvió para ofrecer una alternativa que la sociedad buscaba, porque el hartazgo que produjo el populismo kirchnerista llegó a un límite, y ese límite lo traspasó. Y el propio peronismo limó la posibilidad de que una alternativa moderada pueda ganar las elecciones. Y después el mismo Mauricio Macri limó esa posibilidad, ¿no? Tanto, fundamentalmente lo que podría haber sido la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, la limó Macri, y el crecimiento de Milei lo sponsorió Massa. Entonces, sí, los planetas se alinearon, porque el kirchnerismo no iba a ganar. Podía haber ganado, pero digamos, la mayoría no quería que gane el kirchnerismo. Entonces, podría haber sido el Pato Donald el que salga segundo, y yo creo que le ganaba. A Sergio Massa le ganaba a cualquiera en un balotazo. Porque era seguir igual o cambiar. Bueno, aún saltando al vacío, muchos eligieron cambiar. Vos con estos 10 meses de gobierno que lleva Javier Milei, ¿vos pensás en una reelección que pueda hacer la gente o no? Y bueno, yo Porque no lo viste, voté a Milei, ¿no? en el día de ayer se presentó Axel Kicillof a hablar y a decir también en un acto que, bueno, que hay una nueva posibilidad para hacerle frente a Javier Milei. Todavía no se está hablando de que sea ahora, pero ya se están pronunciando al respecto. ¿Vos qué pensás que va a elegir la gente a 10 meses de este gobierno? ¿Cómo vos lo ves? No creo que dependa solo de lo que haga este gobierno, sino que también depende de qué ofrece la oposición. Me parece que no hay una sola oposición y que este gobierno recién empieza, ¿no? Entonces, ¿cómo va a elegir la sociedad dentro de 3 años eh, al futuro presidente? No lo sé. No lo sé porque tampoco sé qué es lo que va a hacer el presidente Milei, y tampoco sé cómo se va a reconfigurar las opciones de alternativa a lo que hace el presidente Milei. Para Entonces mí este podría ser gobierno, muy prematuro lo de Axel Kicillof, ya el hablar peronismo tiene que como... discutir poder para moverse, ¿no? Entonces, si no tienen expectativa de un proyecto de poder, pasa lo que pasa, que es que empiezan a arreglar con quienes lo tienen. Por eso hay gobernadores como Jaldo, como Jalil, que ya son esbirros de Milei y son peronistas, ¿no? Entonces, o algunos intendentes o algunos diputados que se arrodillan fácil. Entonces, ya está pasando eso. Si el peronismo, o algunos sindicalistas, si el peronismo no se reconfigura rápido, bueno, Milei lo va a reconfigurar. Y ahí tienen un intríngulis. Tremendo. Te voy a hacer una última preguntita porque yo sé que estás muy atareado con un montón de cosas y que estos minutos, la verdad que son muy importantes porque sé que tenés Gracias. muchas cosas, pero ¿vos conocés a Lali Espósito? Es No una pregunta que le estoy personalmente, haciendo a todos los invitados de Agate Catalina, porque viste que o el sea, presidente sé quién Javier Milei es. no la conoce. No. Sé quién es, la escucho, me encanta cómo canta. La conozco más por mis hijos que por mí. No está en mi playlist, Lali Espósito, pero cuando me aparecen alguna, lo escucho y me cae bien y me parece, además de un artista de la puta madre, que eso es un montón y eso es lo que fundamentalmente es, mejor dicho, eso es lo que ella quiere mostrar y respeto mucho eso, me parece una persona muy valiente porque es difícil tener el nivel de conocimiento que ella tiene y elegir ser más que lo que uno quiere mostrar y aceptar el desafío de también representar valores, además de modelos culturales circunstanciales o de ritmos musicales circunstanciales. Y Lali Espósito acepta el desafío de representar valores simbólicos, mostrando que hay otro camino que el silencio, la complicidad, el miedo, ¿no? O la resignación. Entonces, reconozco y valoro mucho lo que está haciendo Lali, no solo como cantante, que no me importa tanto, la verdad,
pero reconozco y valoro mucho lo que hace como persona y precisamos muchas más personas que tengan ese nivel de compromiso y que se animen a poner en juego lo que representan, lo que construyeron en términos individuales con su esfuerzo individual, al servicio de un proyecto colectivo solidario, en donde importe el otro, donde el más fuerte no tenga razón, donde ser solidario valga la pena, con que desde los márgenes la gente no se caiga, sino que desde ahí los sostengamos para llevarlos a los centros, con que haya más igualdad de oportunidades, porque hay muchos que no la tienen y eso es injusto, porque esa justicia la tienen que pagar los que más tienen y no los mismos de siempre. Así que sí, la valoro a Lali y valoro a todas las personas más o menos conocidas que defienden la libertad y la igualdad al mismo tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, por este ratito. Muchas gracias por estar en Acate Caterina y por sumarte al espacio de entrevistados. Gracias a Fue vos y un ya placer. sabes, felicitaciones por lo que estás haciendo y a disposición. Cuando necesites, contás conmigo, ya sabes.